El clima define la estación del año. La música, la estación del dial. Frecuencia Emprender, generando espacios para los negocios. www.frecuenciaemprender.com.ar. Una palabra no dice nada. Y volvemos con Palabras que Transforman, el programa de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Y acabas de escuchar November Rain, Lluvia de Noviembre, de los Guns N' Roses, que tocan esta noche. Lindo tema, ¿no? Hermoso. Hermoso, muy bonito tema. Y hablando de escuchar y de escuchar temas, vamos a hablar de la escucha. ¿Qué es la escucha? ¿Nos hacemos la pregunta sobre qué es escuchar? Yo justamente quería empezar por ahí, me diste pie justo. Me parece que, al menos para lo que fue mi proceso incluso de formación y desarrollo profesional, una de las primeras cuestiones es que pasaba en transparencia mi escuchar. Escuchar para mí era un fenómeno meramente biológico, reactivo, que lo que básicamente hacía era... Reactivo y pasivo, ¿no? Pasivo, yo no hago era, nada para escuchar. Claro, yo no, y lo que escuchaba era lo que estaba pasando. Claro. O sea, ¿cómo lo que yo escucho es... ¿Qué me estás preguntando? Es lo que acabamos de escuchar juntos. O sea, vos y yo escuchamos, entonces escuchamos lo mismo. Entonces me parece que una primera distinción que a mí me parece poderosa es en preguntarse qué es la escucha y cómo escuchamos, es esto de la posibilidad de diseñar, de elegir, de transformar la forma de escuchar. Me parece que ahí hay un espacio muy poderoso. Sí, yo quería un salto enorme. Yo quería ir un poquitito antes, ¿no? Con esto de la pregunta de qué es la escucha. Pues la mayoría de nuestros oyentes son coach o están estudiando coach o les interesa el coach y no saben algo. Y para los coaches la escucha es como súper preponderante. Todos sabemos que la escucha es un tema y que tiene un desarrollo y que tiene una mirada diferente a la tradicional y la aplicamos y le encontramos mucho valor, entiendo. Sí. Creo que es algo que fácilmente podemos llegar a un consenso. Pero la persona que no tiene vinculación con el coaching, ese que nos está escuchando porque está escuchando el programa que escucha el de al lado, el que nos escucha de casualidad o el que nos escucha por curiosidad, yo creo que esa persona no se hace la pregunta sobre el escuchar. No se pregunta cómo escucho. Lo que sí distingue son los conflictos que ocurren por el fenómeno de la escucha. Está el reclamo: mi marido no me escucha, mi jefe no me escucha, mi empleado no me escucha, mi amigo no me escucha. Sí. Algo pasa con la escucha, pero no llegamos a parar y hacernos la pregunta: ¿cómo es que ocurre la escucha? ¿Cuál es el fenómeno de la escucha? Claro, yo creo que esto que vos estás planteando, estos reclamos, estas quejas, estas insatisfacciones respecto de algún escuchar, propio o ajeno, como te decía, me parece que tienen detrás un paradigma que es: esa persona no me escucha, significa que lo que yo estoy diciendo no lo está captando. Aunque debería, en mi supuesto. Claro. Préstame atención, te dicen. Claro, desde un lugar donde tendría que escucharme. Y claro. Ese tendría que escuchar aquello que quiero decir de la forma en que lo quiero decir. Porque si no es así, significa que no me está escuchando. No que puede escuchar otra cosa o puede escucharme de otra manera. Significa que no me está escuchando. Entonces yo me imagino esas situaciones que le estoy diciendo a una persona algo y la otra persona me dice: entonces tal y tal cosa. Yo, como no es lo que quise decir, digo: no me escuchaste. Claro. No me escuchaste. Entonces te vuelvo a repetir y vuelvo a decir lo mismo y la otra persona me dice: bueno, claro, es esto y esto. No, se nota que no estás escuchando. Que yo esté mucho más claro con mi idea que con cómo la expreso. Claro, y mi expectativa es que vos repitas algo parecido a lo que yo pensé, ¿no? A lo yo que pensé, yo dije. Claro. Y además, a través de lo que yo dije. Digamos, entonces, me parece que el primer planteo que vos hacés es: sí, hay mucho de nosotros y podemos escuchar insatisfacciones, inquietudes,
Y creo que una primera aproximación, como decías, que está detrás a la escucha, viene de esa insatisfacción. No me escucha, no entiende lo que le digo, escucha lo que quiere. No hemos aprendido de qué se trata el fenómeno de escuchar. Hemos hablado quizás en el colegio del fenómeno de la comunicación. ¿Te acordás? Yo me acuerdo algún profesor enseñándome. Y lo veo con mis hijos también. Claro, todavía el día es hoy. Y siguen con el mismo modelo tradicional de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, ruido. Estamos en la radio, así que podemos aplicarlo a los modelos de la radio, porque de hecho es un modelo que se replica del fenómeno radial, claro. Shannon, si no. De las telecomunicaciones, ahí está, sí, claro. Es el fenómeno de las telecomunicaciones. Y eso es todo lo que llegamos a indagar del fenómeno de la escucha. Y con eso nos quedamos con eso. Debería alcanzar, ¿no? Si yo tengo un mensaje, lo tengo que emitir por algún canal, puede ser el habla o el papel, y el otro recibe, a no ser que la tinta se haya corrido, o que haya algún ruido, claro. Bueno. Debería recibir lo que yo recibo, pero no pasa eso. Claro. No nos pasa eso, y las relaciones se ven muy afectadas por el fenómeno de la escucha. Todo el tiempo nos vemos afectados por ese fenómeno. A ver, a mí me gusta también, así como estamos hablando de cuestiones como de trasfondo, creo que la primera distinción que cada uno de nosotros cuando nos formamos nos trajeron como coaches fue, y que para mí me parece es interesante para arrancar, fue esta cuestión de la distinción entre el oír y escuchar. Y la escucha, me acuerdo muy bien en el pizarrón y la filmina, escuchar igual oír más interpretar. Creo que es como una ecuación básica. A veces las ecuaciones sirven justamente para eso, para la base. Lo que vos estás diciendo es que nosotros cuando hablamos de escuchar, en realidad lo que estamos hablando es de dos fenómenos que ocurren al mismo tiempo. Por un lado está el oír, que es un fenómeno biológico que tiene que ver con la percepción que hace nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro oído, de un estímulo externo, que es la perturbación del aire, las ondas del sonido. Sí. Eso afecta a nuestro tímpano, nuestra membrana, ruido, martillo, yunque, electricidad, terminales nerviosas, llega al cerebro y ahí aparece un fenómeno que es interpretativo. Exacto. Que tiene que ver con cómo somos nosotros, con cuáles son las redes neuronales que hemos desarrollado, cuál es nuestra capacidad de entender o de darle un sentido a esa perturbación, que es un estímulo sensorial que hemos recibido. Claro, que ahí me parece que, a ver, al menos el poder que tiene esta primera distinción que vos estás trayendo es que ahí es donde aparece este espacio de diseño, el que yo hacía referencia. Uh-huh. No en el oír, pero sí en el escuchar, como un lugar de decir, bueno, el poder plantearme cómo quiero escuchar, cómo quiero ser escuchado. Me parece que aparece ese poder en ese espacio de diseño que es la interpretación. ¿Y tan diferente podemos interpretar? Hace falta salir a la calle o repasar nuestras propias vidas para ver la distancia que tenemos entre lo que quisimos decir y lo que el otro escuchó, ¿no? Absolutamente. Me ha pasado con ellos, yo dije te amo y me dijeron me estás cargando. No, te juro que te amo, te lo estoy diciendo honestamente. No, me estás cargando, me estás tomando el pelo. No, es amor, no es toma de pelo. Yo no podía entender cómo me estaban escuchando del otro lado tan diferente. Oh, qué linda que estás. Mentira, ¿no? Me gustás. ¿Qué será lo que el otro... ¿Cuál será el nivel de brecha que hay entre el estímulo que recibo y la interpretación? ¿Por qué cambia tanto? Es una pregunta interesante porque desde la lógica a mí me cuesta creer que cambie tanto. Sí, hay que ver qué lógica, pero entiendo que cuando decís de la lógica, quizá de la lógica... Me estoy refiriendo a la lógica cotidiana. Si yo te estoy diciendo algo clarito, claro, ¿por qué no me lo entendés? Mi mamá me usaba esa palabra, exacto. Clarito te lo digo. Y esa lógica cotidiana tiene que ver con este paradigma del cual hablábamos hace un ratito, que es, si el mensaje es claro, si no hay ruido, y vos sos el receptor, debieras escuchar aquello que te estoy diciendo. Porque yo estoy diciéndolo claro. Escuchar, ¿en qué idioma te estoy hablando, Martín? El escuchar es ese fenómeno del oír, más esa interpretación. Y esa interpretación cambia, puede cambiar radicalmente. A veces interpretamos más o menos lo mismo. Digo, tu biología y la mía no son muy diferentes, son bastante parecidas. Sí. De hecho, mínimos cambios en nuestra biología haría que en vez de estar hablando con Héctor, estuviera hablando con un chimpancé, por ejemplo. Sí. ¿Ah? Pero esa buena definición, son muy mínimos. Claro, pero como compartimos mucho de nuestra biología, es bastante probable que la
interpretación que nosotros hagamos del estímulo sea más o menos parecida. Sí. Es bastante probable. Sí. Pero igual, como es bastante probable, igual puede ser muy diferente. Si vos tuvieras una distinción, una idea muy diferente a la mía, vos escucharías una información de una manera totalmente diferente a como la escuché yo. Ahora, pregunto para avanzar sobre esta conversación, ¿qué hace entonces, dado lo que estás compartiendo, que podamos escuchar y que la brecha interpretativa sea muy menor entre nosotros, y que hace que, como vos decías, en otros casos, como estábamos hablando, sea tan inmensa? Y creo que el mundo de distinciones. En la política se ve muy fácilmente. Trump y Hillary. Ahora, hablando del tema del momento. Volvemos. Yo creo que cuando Trump dice las cosas que dice, un montón de gente las escucha y las valora de buenas, de interesantes, de importantes, de significativas. Y un montón de gente escucha exactamente el mismo mensaje, no cambia el mensaje es exactamente el mismo, y lo considera devastador, ofensivo, deplorable. Digo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el cambio? Porque el discurso es el mismo. Están escuchando la misma. Y ahí el cambio es la construcción cognitiva que hizo cada una de esas personas en sus modelos mentales, en sus creencias, en sus valores, en cómo fue educado. ¿En qué prioriza? ¿Qué prioriza? Si yo priorizo la integración, construir un muro que separe México me parece aberrante. Si yo priorizo el miedo y el cuidado, o la seguridad, no sé cómo llamarlo, la verdad yo estoy más del lado de sacar el muro que de ponerlo, debo reconocerlo, me cuesta hasta crear una idea en ese sentido. Lo que escucho es una buena idea, es que es fantástico, por favor, un muro más alto. Sí, que al mismo tiempo esas creencias, esas ideas, esos puntos de vista están asociados a ciertas emocionalidades. Por supuesto. Que están también, creo, presentes, muy presentes en el escuchar como una predisposición a ese escuchar. Tomemos como ejemplo la efemérides de hoy, el campeonato de Racing. Cuando lo hablamos, ni vos ni yo somos hinchas de Racing. No. Dijimos Racing salió campeón. ¿Qué escuchamos? Racing salió campeón, un dato. Y yo me imagino que quizás algún oyente hincha de Racing dijo, ¿te acordás cuando Racing? Quizás ni se acuerda. Sí, quizás se emocionó porque nos acordaba y se lo recordamos, le y trajimos, quizás se pensó en los padres, en los abuelos, como vos dijiste, tu papá, pensó en los abuelos. Y después trajimos un dato que durante 34 años no ganó nada, dije. Y yo escuché un dato. Y quizás un hincha de Racing dijo, ¿cómo que no ganó nada si Martín, ganamos el campeonato a la B? Martín, se te ve la camiseta Independiente hasta acá. ¿Qué más querés recordármelo, no? Me querés arruinar el día. Ahora, el dato es el mismo, la información es la misma, pero lo que cambia el fenómeno, lo que más afecta ese fenómeno de la escucha es el proceso interpretativo que hace cada uno de nosotros. Sí, y respecto, a mí me parece que esta distinción también tiene una posibilidad que es compleja y que creo que ahí los coaches tenemos gran parte de nuestro trabajo, que tiene que ver con el diseño de la escucha en términos de conservar nuestros valores, conservar aquello que para nosotros es valioso, pero también con el propósito de lograr aquello que no estamos logrando. Claro. Entonces creo que parte del trabajo del coach, con sus coaches, de alguna manera, muy importante, tiene que ver con este trabajo reinterpretativo, y en este sentido es un trabajo muy complejo, ya que esa interpretación, como decíamos, es un entramado complejo de emociones, creencias, puntos de vista, todo lo que afecta a la escucha, recuerdos, ¿no? Historia, momentos. Hagamos como una puesta en blanco. ¿Qué afecta a la escucha? Las emociones, claramente. Sí. Un ejemplo podría ser si yo estoy súper enamorado de alguien, me mira y me dice qué lindo que está, yo digo, lo logré. Ahora, si no tengo ningún interés relacional y me dice qué lindo que estás, digo, ¿qué me quiere pedir? Cambia mucho. Sí, una amenaza, me quiere sacar algo. Por ejemplo, podría ser. Las emociones afectan claramente. El contexto. Sí. Yo siempre doy un ejemplo en clases de coaching, de ontología, que si yo estoy en el baño y te pido un papel, me asomo así por la puertita, abro un poquitito, ¿me traes un papel? Uh-huh. ¿Qué papel me traes vos? El papel higiénico. Pero estoy hablando por teléfono, necesito anotar un número. Bueno, ahí se te va a complicar para anotarlo. Podrías anotarlo. En ese caso sería quizás una hoja de cuaderno lo más apropiado. Yo hasta me enojo con vos y te digo, ¿cómo me traes papel higiénico si estoy en el baño? En el lugar donde hay papel higiénico, yo obviamente si te pido un papel en el baño es para anotar el teléfono y
Vos Y para mí, escuchás lo que obviamente, escuchás. claro, obviamente si me estás pidiendo papeles... Vos escuchás lo que escuchás por el contexto. Si te También. pido algo desde un baño, te debo pedir algo relacionado al baño. Ya ahí tu interpretación cambia un poco el mensaje y le pone el tono de la necesidad de la cual yo me estoy queriendo hacer cargo. O sea, tenemos las emociones, tenemos el contexto, ¿qué más? Bueno, también la trayectoria, o la propia historia de vida con esa persona, porque yo... El tipo de relación que tenemos. El tipo de relación que tenemos podría ser el mismo ejemplo que vos traes, que aún habiendo un contexto físico llamado baño, yo te conozca hace muchos años y sepa que... Hablo por teléfono. Hablé por teléfono y por tu trabajo, no, que por tu trabajo y por tu forma de trabajar, solés pedir papel para anotar teléfonos. Como yo ya te pasé papel varias veces para anotar teléfonos, claro. Lo más probable es que aún estando en el baño te Me pasé traigas... otro tipo de papel que no sea el papel que... Y ahí yo te digo, pero es que no hay papel higiénico. Podría sorprenderme con eso, claro. Pero en principio, digo, la trayectoria común también hace los contextos de obviedad que fuimos creando. Exactamente, a la escucha. De alguna manera nosotros buscamos cierta previsibilidad, entonces digo, nos remitimos a esa trayectoria. ¿Y en esa trayectoria la jerarquía afecta? Imagínate, estás en el trabajo y viene tu jefe y te dice, hoy almorzamos. O viene un compañero y te dice, hoy almorzamos. ¿Es el mismo hoy almorzamos? ¿Escuchás lo mismo? Probablemente no. Habría que agregar otros elementos, pero al menos con los dos elementos que vos me diste, creería que no. ¿Por qué? ¿Y por qué creo que no? Porque hay otros elementos. Vos agregaste jefe, compañero, jerarquía. Claro. Son los elementos para esta pregunta. Y en ese sentido diría que no, porque si la jerarquía no es la misma, la escucha respecto de uno de otros Probablemente sea diferente. Probablemente sea diferente y escuche, mi no, jefe quiere hablar, ¿qué me dirá? Y lo interesante es, no es diferente en el mensaje, es diferente en la interpretación que yo hago del mensaje. Vos dijiste, no es diferente en almorzamos, el oír, una sola es palabra. diferente en la interpretación. Vos dijiste, Exacto. un ofrecimiento. ¿Almorzamos? Uh-huh. Y sí, desde la jerarquía la escucha puede ser, ¿qué me dirá? ¿Qué macana me mandé? O, seguro me quiere reconocer por algo bueno que hice. Y con un compañero, qué divertido, está piola. ¿Y el contexto? Bueno, antes habías hablado del contexto físico, no sé Sí, si ahora... yo estoy hablando más del contexto situacional. De la situación. A ver. No, por ejemplo, estamos acá y yo saco un cigarrillo, tengo un cigarrillo en la mano y digo, fuego. Probablemente en esa situación alguien saca un encendedor. Pero si se está prendiendo fueguito ahí abajo de la... No, sí, hay unas chispas. Hay unas chispas y digo, ¡fuego! ¿Qué pasaría, no? Sí. ¿Alguien sacaría un encendedor o sacaría un matafuego? Y probablemente el matafuego. Sí, la lectura que hagamos respecto a eso, que al mismo tiempo, cuando hablamos de contexto hablamos de una serie gigantesca de distinciones compartidas para poder entender esa situación, para entender la relación del matafuego. Siempre y cuando la distinción sea compartida, ¿no? Porque claro. En algunas situaciones trascendentales como un incendio, uno puede entender que tiene ciertas configuraciones. Que aparecen ahí. Pero en las relaciones, no. No, mi amor, ¿me vas a ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? Confío en vos. ¿Qué significa confío en vos? Bueno, por eso digo, si no hubiera alguna distinción compartida, tendríamos que charlar acerca de estas cuestiones. Yo sabes que creo que nos debemos muchas charlas acerca de qué es el amor, qué es la confianza. Quiero que cumplas con mis expectativas. ¿Cuáles son? Contámelas. Lo que escucho que está diciendo justamente es que en muchos casos damos por sentado algunas definiciones muy relevantes o muy sustanciales para la convivencia. Claro. Que las damos por sentado como un entendimiento común. Como si eso que yo creo es lo que el otro cree. Sí. Cuando el otro me dice, sé fiel, yo escucho que me está pidiendo esto y aquello. Y quizás sin tener la conversación sobre lo que es la fidelidad, mi escucha no sea igual a la expectativa del otro. Sí, quizás la inteligencia, por llamarlo de alguna manera, o la asertividad está en poder distinguir justamente en una relación aquellas cuestiones que son relevantes y que consideramos que puedan no ser escuchadas de la misma manera.
Claro. Y por otro lado dejar pasar la mayoría de las cuestiones, porque también hace a la convivencia ciertos supuestos, cierta escucha compartida que ya tenemos, cierto marco interpretativo del cual venimos a la relación compartida. O sea, entender cuál es el marco compartido y cuáles son aquellos aspectos que requieren aclaración, me parece que es una habilidad interesante. Si pudiéramos hacer un resumen hasta ahora, diríamos que primero no nos preguntamos acerca del escuchar, si no estamos vinculados al mundo del coaching, no nos hacemos la pregunta. No. La escucha afecta nuestras relaciones y nuestros resultados. La ontología aporta una mirada interesante si te atreves a hacerte la pregunta. ¿Qué es esto del escuchar? La ontología te dice que escuchar es igual a oír más interpretar. Un fenómeno biológico que tiene que ver con la percepción de una perturbación del medio. Y un fenómeno absolutamente social que tiene que ver con la interpretación, que es con cómo vos fuiste aprendiendo, interpretando y escuchando que las cosas son. Cómo le das sentido a las cosas. O sea, frente al mismo texto, frente al mismo discurso, frente a la misma idea, la escucha afecta a la parte interpretativa, cómo yo valorizo esa idea. ¿Ah? Vos me decís fuego, yo lo considero un peligro, vos me decís fuego, yo lo considero un pedido. ¿Ah? Todo esto afectado por el contexto, por la emoción, por la autoridad, por la relación, por la historia. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se soluciona? A ver, yo más que pensar en una solución, lo que pensaría es una pregunta para nosotros y también para quienes nos están escuchando, es en aquellas situaciones, y sobre todo aquellas situaciones de insatisfacción, si tengo ganas de focalizarme ahí para poder transformar alguna relación, sobre todo, preguntarnos cómo estoy escuchando yo a esa otra persona y cómo creo que estoy siendo escuchado, cómo quisiera escuchar y cómo quisiera ser escuchado, y eventualmente iniciar un proceso. También podemos contratar a un coach, lo cual sería muy apropiado para estos casos, pero en principio ver si hay un espacio de diseño respecto de la escucha. Porque me parece que hasta donde hemos llegado ahora, es como al punto... O sea, pero pará, en ese espacio de diseño, haciéndome esa pregunta, ¿no? ¿Cómo escucho? Ya hay varias cosas que puedo tomar. Por ejemplo, el contexto donde voy a tener la conversación. El contexto va a afectarla. Absolutamente, puedo diseñaño. ¿Dónde voy a hablar? ¿En qué momento voy a hablar? ¿Con qué emoción voy a hablar? ¿Desde qué emocionalidad voy a estar yo y qué emocionalidad voy a tener el otro? Estoy muy enojado y te digo, bueno, dale, te escucho. ¿Funcionará mi escucha de la manera que yo quiero, de la manera que es más...? Quizás no, o puede ser que sí, no lo sé, pero pensar la emoción que tengo al momento de escucharte, o diseñar la emoción que tengo al momento de escucharte, o buscar escucharte en un momento donde mi emoción sea acorde a la apertura de escucharte. Bien, ahí está, me parece que está bueno el camino que estás uniendo en la pregunta, los distintos elementos que fuimos seleccionando. Entonces, si yo quisiera tener una conversación con alguien que transforme esa relación, como vos bien decís, una de las cuestiones que por lo menos fuimos tomando en esta conversación es que tengo la posibilidad de diseñar la emocionalidad de la cual yo me quiero presentar en esa conversación. Primero puedo preguntarme, hasta ahora, y sobre todo si no funcionó, ¿desde qué emocionalidad hablé? Y no, bueno, realmente hablo con esta persona cuando estoy cansado, enojado, la emocionalidad que sea. Bueno, tener presente la autoridad de la persona. También tener presente. Vos me estás hablando desde el rol del presidente, desde el rol del compañero de radio, desde el rol de coach y colega, desde el rol de amigos. ¿De dónde me estás hablando? El diseño y la a veces me decís, te lo digo como presidente. Bueno, ahí está, es una aclaración pertinente. Bien, ahí está también el contexto, vos decías, el contexto desde el lugar físico, que ya lo hablamos, también el contexto de lo situacional, en qué momento. Me imagino, a ver, y esto lo hacemos en transparencia, como decimos nosotros, todo el tiempo. Digo, no hay que explicarle a alguien que salga una señorita que la quiere enamorar, que obviamente se va a vestir de otra manera, se va a perfumar, se va a hacer un diseño, exactamente. Claro, ¿Dónde me conviene ir? Le preguntaría a un amigo, ¿dónde me conviene ir con el equipo? Depende de lo que quieras. Bueno, no, me gusta, quiero enamorarla. Bueno, la llevo a un restaurante, la llevo a comer, eso es diseño. Claro. ¿Dónde voy a tener las conversaciones y qué tipo de experiencia de alguna manera quiero crear? ¿Le cuento de mi expareja o no le cuento? ¿Te parece que suma o no suma para arrancar? Bueno, ese es el diseño. Y de alguna manera lo venimos haciendo en transparencia, digo esto automáticamente todos nosotros, quizás en las situaciones puntuales
es donde más se refuerza ese diseño, porque en general nos levantamos todos los días y salvo una situación puntual no nos estamos preguntando cómo me he visto hoy, qué emocionalidad voy a salir hoy a la calle, o con qué emocionalidad voy a estar hoy en mi trabajo. Pero me parece que está bueno también para planteárselo también. Yo creo que otra cosa que da para otra charla, ¿no? Pero que también afecta mucho el fenómeno de la escucha, y creo que es una gran posibilidad de facilitar un proceso de mejora en nuestra capacidad de escuchar, es la idea de entender cuál es el compromiso que hay involucrado en la conversación y chequear si ese compromiso y la conversación fue más o menos lo que se esperaba que fuera. Sí, ¿cuál es el propósito? Claro, ¿para qué tenemos la conversación que tenemos? ¿Para qué me decís lo que me decís? ¿Cuál es el compromiso que tiene tu decir? Sí, en el mejor de los casos también incluso chequear. Entiendo que me lo está diciendo para tal cosa. Chequear. ¿Es así? Qué sé yo. Bueno, hemos conversado un poquito de la escucha. Otra vez el programa se pasa volando. Queda mucho por decir, pero nuestra misión es que vos te puedas hacer la pregunta de qué es escuchar, de que puedas recurrir a bibliografía, que empieces a preguntarte, que eso que no te han dado quizás en tu historia, en tu formación, en tu colegio, llegue el momento de ser un adulto responsable que dice: yo quiero transformar mi escucha, no quiero seguir sufriendo por cómo escucho, perdiendo relaciones por eso. Hay mucho que la ontología te puede aportar. Búscalo, interesate, preguntanos, llamanos, contrata un coach, formate. Hay muchos caminos. Nos vemos el viernes que viene. El lunes tenemos Día COP. A todos los coaches que nos estén escuchando, es el día de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Vamos a estar reunidos todo el día. Comité ejecutivo, comisión directiva, direcciones ejecutivas, proyectos institucionales, Flor de día, calidad. Siempre el día COP es un día muy rico y muy intenso. Esta noche Guns N' Roses, próximo viernes simposio de coaching, y hasta el viernes que viene. Ahí nos vemos. Ya estaremos con Roberto, esperemos, y acá estaremos acompañándote otra tarde más. Un gusto, un placer haber estado con vos. Palabras que Transforman se despide. Chao. No dice nada y al mismo tiempo